te vea, no le estoy macaneando. Ojalá que encuentre alguna persona o alguno de aquellos chicos que me conocían. Yo tengo fotografía allí que la gente no tenía ni colchón para dormir en las camas. En serio lo que le digo. Tenían el elástico pelado ahí. Pero yo, ¿por qué le digo? Fueron los momentos más gloriosos que yo pude vivir, porque vivíamos en la presencia del Señor. En medio de esos montes veíamos cada cosa de parte de Dios gloriosa. Pero no renegábamos. Salíamos a la mañana, salíamos, por ejemplo, ayer el hermano Pedro Rivero nos hacía levantar a las 6 de la mañana. Arriba. Agarrábamos las cositas que habíamos llevado, por ejemplo, alguna ropita para chicos, para hermanos, ¿no es cierto? El bagallito, parecíamos esos cirujas, ¿vio? Le poníamos el palito y íbamos. Gloria a Dios, amén, amén, gloria a Dios. Las comidas eran especiales. Nos desayunábamos con hierbiado y pan casero. Almorzábamos hierbiado y pan casero. Merendábamos hierbiado y pan casero. Cenábamos hierbiado y pan casero. Tenía un paisaje en el estómago. Pero qué hermoso que era. Era hermoso. De allí después nos íbamos íbamos a Piedra Amontonada y después nos íbamos a Tuclame. Son como 10 o 15 kilómetros también de Santa Ana para allá. Hay una hermana que se ve que conoce para allá que me hace señas. Y nos íbamos. Todos caminando. Buscábamos el camino de entre medio de la... Sí. No, no había nada. En esa época no había nada. Lo que se pueda. Lo que se pueda. Y usted sabe que viajábamos hasta allá. Y después se nos ampliaba la obra. Era lindo. A Cerrezuela, al límite entre Córdoba y La Rioja. Pero ahí Cerrezuela era un poquito más armado. Pero había que caminar. Salíamos a la mañana y volvíamos a la noche. Entonces, todo eso es lindo. ¿Para qué? Hoy esta mañana hablaba con un hermano. Yo he pasado cada cosa en mi vida, por ejemplo, ¿no? Desde mi niñez, todo eso que le contaba. Pero si no hubiera pasado toda esa situación, hoy día no comprendería a ninguno de los hermanos, o muchos de los que están acá, podría comprender su situación. No lo podría comprender. Porque donde yo vivía, hermano, iba a ser imposible comprenderlos. Entonces Dios me bajó de la cama de bronce y me hizo dormir en un banco de la plaza. Sentí lo que es hambre, sentí la necesidad de ser amado, sentí la necesidad de que no te abandonaran, de que no te dejaran, pero tuve la escuela de Dios. Y hoy día lo escucho a usted y cuando usted está hablando ya lo estoy entendiendo. ¿Entiende? Dios nos capacita. Y le decía, por ejemplo, a este hermano, de pronto, si usted se pone a ver la historia de José, Dios lo que hizo con José para salvar a Jacob y a su familia, tuvo que pasar por el desprecio de sus hermanos, tuvo que ser vendido, tuvo que ir, ¿no es cierto?, servir como correspondía, fue también calumniado, vituperado, fue a parar a la cárcel, no se lo merecía, pero Dios fue armando el camino. Y si no hubiera pasado eso, hoy día no estamos hablando de Israel. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, Dios nos capacita, diga, Dios nos capacita. No renuncie a la escuela de Dios. No lo renuncie. Siga adelante. Amén, hermano. Bien, vamos al tema. Y seguía diciendo, por ejemplo, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña el corazón de todo y entiende todo intento de los pensamientos. Diga, el Señor conoce mi corazón. Que no soy perfecto, diga. Claro que sí. ¿Por qué? El Señor conoce mi corazón. Él conoce mi corazón. Él conoce que no somos perfectos. Amén. ¿Me quedó claro? Entonces, es importante esto.
Cuidado con lo que pensamos. Voy a rebobinar y le voy a decir lo de anterior. No quiera imitar a otros siervos de Dios. Recibió 5 talentos, preocúpese por esos 5 talentos, de ministrarlo como Dios establece en su palabra. Amén. Diga, el talento que Dios me dio no es para mi ego, es para la gloria de Dios. Amén. Con esa sencillez. Muy bien, entonces tenemos que observar esto, que nuestro corazón en el servicio de Dios esté ampliamente limpio, purificado. Y nunca pretenda o querer tomar lo que Dios no le ha dado. ¿Entendió? ¿Por qué digo esto? Porque de pronto podemos estar ocasionando daños al querer pretender o querer tener algo que no nos fue entregado. ¿Me está entendiendo? Porque podemos hacer un paso en falso. Si Dios no me llamó al pastorado, no busco de ser pastor. Si Dios a mí no me llamó para ser maestro, no busco de ser maestro cuando todavía no he aprendido yo. No sé qué es lo que... Me río de una hermana que no me había dado cuenta recién. Vieja, ya parecía la jubilada que está sentada ahí en la plaza con la colchita en las rodillas. Bien, bien, hermana. Aunque con colcha o sin colcha, pero no me falte. ¿Eh? Ha llegado un momento y un tiempo de que hubo una ola. Todos querían enseñar, pero ninguno quería aprender. No se aprende leyendo un librito. Sí, porque este libro que yo tengo acá, ¿no es cierto?, lo escribió el hermano, ¿cómo es? Benny Hinn. Y con esto yo paso al frente, le enseño a los hermanos. Usted está copiando algo que no le ha sido entregado, no es original. Lo que no es original es falso. Amén. Diga, lo que no es original es falso. ¿En serio? Es así. Yo me acuerdo en una oportunidad, no sé si algunos se acordarán, de este hermano que venía de allá del Paraguay, que estaba viviendo por aquí a los lados, y que una vez estuvo... estaba en toda la radio, esa predicación que hacía Dante, ¿no es cierto?, cuando hablaba de Abraham y que el ángel cacho, no sé cuánto, vino, ¿cómo? León era, León, y se paró al frente y quiso arrancar con él. Claro, todos lo habíamos escuchado ese tema. Lo original es lo bueno, la copia es falso. Los miraban uno a los otros, se quería hacer Dante. No, pare la mano. Y creía que todos le iban a seguir el chiste cuando hablaba del ¿cómo es? Del ángel Cacho, y Cacho le decía esto, y Cacho le decía lo otro. Y Cacho, me acuerdo que estaba Cacho Rodríguez, dice, yo no le decía nada, dice. Y lo seguía charlando el otro acá abajo. Entonces, nunca hay que tomar algo que no ha sido inspirado por Dios en su vida. Amén. ¿Hay estudios? Sí, tenemos que hacerlo. Si no, ¿cómo vamos a aprender? Si no, leemos, conocemos, estudios. Pero el tema no es copiar. Amén. No es imitar. Tiene que ser original. ¿Entendió o no? Bien, seguimos adelante. Romanos capítulo 12, versículo 11 al 18, por favor. De un texto bíblico todo lo que estamos haciendo. Romanos capítulo 12,
desde el versículo 11 al 18. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Vamos, rápido, un hermano que lo lea. Léalo. Sí, usted. ¿Cómo leía las cartas de amor de su esposo? Eso es otra cosa, dice. Y no maldigáis. No paguéis. Amén. ¿Vio que pudo leer? Bien, observemos cómo dice la palabra. Dice, por ejemplo, en lo que requiere diligencia, no perezoso. No tenemos que tener pereza para el servicio de Dios. Amén. El perezoso no sirve en el servicio a Dios. Porque el perezoso siempre va a tener una excusa cuando no tiene el ánimo de hacerlo. El ánimo depende de nuestra fuerza de voluntad. Y la pereza es cuando nuestra fuerza de voluntad deja de estar para el servicio de Dios. ¿Entendió? Y dice, por ejemplo, dice, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, con fervor, con ánimo voluntario, con gana, con deseos de hacer la voluntad del Señor. Cuando nosotros desarrollamos ese fervor y esa fuerza de voluntad la ponemos al servicio de Dios, comenzamos a tener experiencias personales. Porque Dios está viendo nuestra responsabilidad y lo que Él ha puesto en nuestras manos la estamos multiplicando. No nos hemos quedado con lo que hemos recibido nada más. Y acuérdese que lo que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que darlo. Hubieron personas que por nosotros también tuvieron esa fuerza de voluntad para trabajar. Hubieron personas que tuvieron esa fuerza de voluntad para ministrarnos la palabra de Dios. Llegaron muchas veces a nuestro hogar cuando estábamos debilitados en la fe o en la esperanza, y ellos multiplicaron el talento que Dios le había dado también en el servicio a Dios. No tuvieron pereza de llegarse cuando estábamos enfermos, cuando teníamos problemas. No tuvieron pereza, sino que había un fervor dentro de ellos que muchas veces nos contagiaba. Estábamos allí, como quien dice, tirados, ¿no? Pero llegaba el hermano con una palabra de fe, de esperanza, de confianza, y nos levantaba el estado de ánimo. Eso es multiplicar la gracia que hemos recibido. ¿Entendió la iglesia? No va a ser como muchos hermanos que por allí van y visitan un resentido. En vez de enseñarle, en vez de corregirlo, le prestan atención. Tenés razón, hermano. Nunca van a restaurar, ni tampoco van a salvar a nadie. Amén. ¿Le quedó claro eso? Sigue diciendo esta palabra. Dice, compartiendo, dice, constante en la oración. Vuelvo a leer de nuevo. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Diga, debo servir al Señor y no a mí mismo. Claro que sí. Y sigue diciendo esta palabra. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. No crea que usted no va a tener problema o dificultad sirviéndole al Señor.
Todo lo contrario. Va a tener dificultad, va a tener problemas,